Sí, buenos días. Gracias, presidente. Agradecer la comparecencia del subsecretario de Exteriores y Cooperación en esta Comisión de Exteriores. Comenzaba su intervención diciendo que el tiempo pasa, refiriéndose a la rapidez con que consumimos nuestro periodo vital. Ya lo dijeron los griegos con aquello del pantarrei, que era algo más que el puro paso del tiempo. Que podemos entenderlo en un sentido neutro, pero cuando se hablaba del pantarrei se hablaba de que cuando el tiempo pasa, el tiempo no es neutro, sino que el tiempo tiene contenido. Y el contenido que tiene este tiempo que ha pasado es un contenido que nos lleva a pensar que en los presupuestos generales del Estado, en los del Ministerio de Exteriores y Cooperación, como en la vida misma, nunca partimos de cero. Y en este caso, en concreto, partimos, como bien usted expuso en su anterior intervención, no solo en la de este año, de dos fuertes reducciones presupuestarias, la del año 2012 y la del año 2013. Luego, el tiempo no ha pasado en vano. No es un paso neutro del tiempo, es un paso en el que hemos caminado indeleblemente hacia la reducción presupuestaria y que han situado la política exterior española bajo mínimo en unos momentos en los que todos somos conscientes la acción exterior, la cooperación internacional para el desarrollo, la promoción cultural española en el extranjero, la potenciación de la marca España. Estamos ya pensando casi como Jorge Manrique, que es el fiso de la marca España, ¿no? Digo desde el punto de vista de la potenciación presupuestaria. Todos estos elementos se estarían viendo necesitados, sin lugar a dudas, de una mayor proyección presupuestaria que les dotara de la financiación necesaria para el buen cumplimiento de sus fines. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no vivimos en las nubes. Somos conscientes de la situación de crisis económica en la que se desenvuelven las cuentas públicas, pero también somos conscientes de que, por el camino que vamos, este ministerio y sus políticas corren el riesgo de convertirse en la cenicienta de los presupuestos generales del Estado. No dudamos de la capacidad de la gestión de la subsecretaría, de sus esfuerzos por hacer más con menos, pero ya estamos llegando al convencimiento de que con menos lo que se puede hacer menos y con más es con lo único con lo que se puede hacer más, por mucho que se repitiera en su intervención del año pasado y también en la del secretario de Estado de Exteriores. No dudamos, por lo tanto, de esos esfuerzos, no dudamos de la capacidad y el sacrificio del personal funcionario y laboral para intentar que la política exterior no se resienta más allá de lo estrictamente necesario. Pero le digo, señor subsecretario, con todo mi respeto, que con todo ello no basta, con todo ello no es suficiente. Cuando nos enfrentamos en fechas próximas a un debate parlamentario, el de la nueva Ley de Acción Exterior, no podemos entender que aquella frase famosa de Churchill, la que trasladó al general Eichmann en la tarde del 16 de agosto de 1940 sobre la heroica actuación de la RAF, en la que decía que nunca en el ámbito del conflicto humano tanto debieron tanto a tan poco, pueda convertirse por este camino en el eslogan de la política exterior española. Salvemos las distancias históricas, salvemos también las situacionales, pero comprendamos también cómo podemos llevar a cabo esta ingente tarea con recursos humanos y materiales cada vez más escasos. Y llegado a este punto, nos gustaría conocer cómo ha evolucionado, usted ha mencionado algo en su intervención, la famosa tasa de reposición que usted anunciaba en su intervención, en su comparecencia del pasado año, del 10% acordada para la política exterior española, teniendo en cuenta que estamos hablando, y usted bien lo matizaba en su pasada comparecencia, del conjunto de la política exterior española, no solamente del Ministerio. Decía usted que había otros instrumentos de política exterior que también tenían que beneficiarse de esa tasa de reposición. ¿Y qué porcentaje, por tanto, de esa tasa ha correspondido al Servicio de Acción Exterior, que es al que me estoy refiriendo en estos momentos? Y saber también si es que el procedimiento de reposición, me lo acaba usted de aclarar en su intervención, se había puesto en marcha. Reiterarle también el interés que manifestaba mi compañero Alex Sáez en su comparecencia del pasado año
sobre el cierre de embajadas y consulados. Ha hecho usted referencia a Yemen. No hemos hablado, o al menos yo no lo he oído, de Zimbabue, que era la otra que en aquel momento se cuestionaba, de la que se hablaba de que se iba a reducir a mínimos prácticamente para garantizar la seguridad de la edificación. En la de Yemen usted ha confirmado lo que anunciaba el año pasado, que el mecanismo de representación diplomática española se integraría en el mecanismo de la Unión Europea, porque es lógico que no se abandonara a nuestros compatriotas en ese país, ni nuestra política exterior en ese país. Pero, como le digo, le quiero reiterar si hay algo más sobre el cierre de embajadas y, sobre todo, del consulado, porque usted nos afirmaba el año pasado que, por cortesía, y lo entendíamos de buen gusto así en ese momento, con los países de regiones donde se pudiera producir la reducción de los consulados, no sería bueno dar los nombres de aquellos que pudieran reducirse. Pero tuvo usted menos pudor, permítame la expresión, en anunciar dónde sí se iban a abrir, que era en China y en India. Aunque la cortesía nos gusta para todos, nuestro exceso de cortesía en aquel momento nos ha llevado a encontrarnos con lo acontecido en torno al consulado de Basilea, que sabe usted que ha tenido grave repercusión desde el punto de vista mediático, pero también, que es el que más nos importa, desde el punto de vista de los residentes en el país helvético que tenían que dirigirse a ese consulado. Y la reducción de consulados nos interesa conocer lo que yo voy a llamar, de una forma quizá muy peculiar, el plan de repliegue consular. Sobre todo en unos momentos en los que cada vez más españoles y sobre todo licenciados universitarios salen al extranjero por motivos laborales. Nos gustaría saber también, en relación con la Unión Europea y ante la imposibilidad de comparecencia que se ha manifestado por parte del secretario de Estado, algunas cuestiones. El programa de la Unión Europea es calcado del año pasado a este. Solamente tiene variaciones en el capítulo 1, que es capítulo de personal, y con incremento, cosa rara porque, según usted ha manifestado y yo he ido comprobando en mi análisis de los presupuestos del Ministerio, nos encontramos que el capítulo 1 va reduciéndose permanentemente. Se justifica por la congelación, cuando después de 2 años de congelación ya es difícil, estaríamos ya en la ultracongelación para que pudieran darse esos resultados. Como digo, a nosotros nos interesaría saber algunas cuestiones en relación con Unión Europea. Estamos en el año previo a la celebración de las elecciones europeas y sería bueno conocer, porque no se detalla, o al menos yo no he sido capaz de encontrarlo en los presupuestos, si además del presupuesto que pueda tener el Ministerio del Interior como responsable de los procesos electorales en este país, hay algún presupuesto que se vaya a contemplar para potenciar desde el Ministerio de Exteriores, desde la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, se vaya a potenciar la participación ciudadana en unos momentos en los que todos entendemos que Europa deviene cada vez más fundamental para el futuro de todos los españoles y de todas las españolas. Nos gustaría saber también, si es posible, cuáles van a ser los criterios mediante los cuales la misma cantidad que ya había de transferencia a instituciones sin ánimo de lucro el año pasado se va a, es la misma cantidad de la que estamos hablando, creo que usted lo ha confirmado, es el dato que yo tenía. ¿Cuáles van a ser los criterios? Porque hubo celebraciones como la del contubernio de Múnich, al que nos referíamos en la comparecencia del año pasado, que merecieron el interés de esta partida presupuestaria, ¿no? Ver si el movimiento europeo va a seguir formando parte fundamental a la hora del reparto y de la inversión de esa partida presupuestaria. Las dudas del programa 141M, gestionado directamente por la subsecretaría,
Nos venían en cuanto al capítulo 1, un 4%, como le decía antes, nos resulta excesivo como porcentaje, viene a ser 1,5 millones de euros aproximadamente, cuando ya llevamos tantos años congelados. Creo que una mínima explicación necesitaríamos más allá de la congelación del sueldo de funcionarios y laborales adscritos a ese programa presupuestario. Y, como le digo, mucha preocupación en torno a la marca España. Creemos que la marca España es un objetivo prioritario de este Gobierno, que hemos compartido el conjunto de los grupos parlamentarios como un instrumento de proyección exterior necesario con otros objetivos políticos como el de Consejo de Seguridad, que están ahí planteados, y, desde luego, en lo que es Unión Europea, al parecer, no es necesaria la potenciación de la marca España. No vemos un interés. Quizás lo esté en la siguiente comparecencia, o sea más fácil comprobarlo, la comparecencia del secretario de Estado. Desearles suerte en la gestión de estos presupuestos, que, como digo, por tercer año consecutivo en la legislatura, son presupuestos no austeros, sino ultra austeros, que corren el riesgo, como decía, de llevar a una posición de debilidad nuestra política exterior, pero, como digo, desearles suerte en la gestión de esos presupuestos que siguen siendo presupuestos de guerra, que siguen siendo, como recordábamos el año pasado, utilizando palabras del propio titular del departamento, presupuestos con mutilaciones y, desde luego, unos presupuestos que difícilmente van a poder servir de soporte a su proyecto legislativo estrella, no el suyo, señor subsecretario, el del señor ministro, que es la nueva Ley de Acción Exterior, por cuanto ni tan siquiera, entendemos, pueden soportar el actual marco de la política exterior española. Muchas gracias.